Gracias. Muy buenos días para todos. Es un placer para nosotras poder estar aquí. Mucho gusto. Mi nombre es Natalia Rutriche. Yo, junto con mis compañeras Ana María Díaz y Natalia Castillo, somos estudiantes del 9º semestre de Fonoaudiología y venimos a presentar ante ustedes nuestro proyecto de énfasis para este periodo 2024-1, el cual está enfocado en la inclusión del estudiante sordo dentro de la educación superior, una mirada desde la perspectiva de la Corporación Universitaria Iberoamericana en Bogotá y la Universidad del Valle en Cali. Antes de comenzar con la sustentación de este proyecto, nosotros queríamos, por parte de nosotros como estudiantes, dedicar este énfasis principalmente a la profe Carmen por toda su enseñanza durante todo este trayecto, a la profe Ana por su amor y dedicación con nosotras y un reconocimiento especial, aunque no esté aquí, al profe William por habernos permitido entrar y conocer más acerca de la comunidad sorda. ¿Quién es Natalia? ¿Cuál es? Rubich. Castillo. El día de hoy lo que venimos a presentar ante ustedes es como tal la introducción del énfasis, el planteamiento del problema, el cual tiene todo lo relacionado a la descripción del contexto, a la descripción de la población, a los instrumentos de indagación, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, los antecedentes y el pronóstico. Después de esto ya va lo que es la justificación, lo cual está constituido por el marco legal, el marco político y el marco conceptual. Después de esto va lo que es el marco lógico, el cronograma, el presupuesto, los resultados, los análisis de dichos resultados, el producto que se deja, conclusiones y referencias. En ese orden de ideas, la inclusión educativa es un compromiso fundamental con la equidad y la diversidad en el ámbito educativo. Esto busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus características individuales, puedan tener un acceso de calidad a la educación. Actualmente son muchas las instituciones de orden superior que ofrecen programas a estudiantes con algún tipo de diversidad comunicativa, funcional o lingüística. Esto quiere decir que dichos programas deben tener ciertos parámetros, ya sean curriculares, estructurales y humanos, que encaminen a ese éxito profesional de la persona. Sin embargo, hoy en día son muchas las barreras y desafíos a los cuales se enfrenta el estudiante sordo. Es por eso que este proyecto es el resultado de un énfasis que viene encaminándose acá desde la Ibero en acompañamiento con el programa de Sileo, el cual busca fomentar esa lectura, escritura y oralidad, específicamente en la ruta número 3, ruta la cual está enfocada a trabajar la diversidad comunicativa y lingüística. Cabe aclarar que el programa de Sileo fue lanzado oficialmente en octubre del 2023 y dicha ruta, la cual estoy mencionando que era el número 3, no estaba explorada en su totalidad. Es por eso que este proyecto representa lo que es ese proceso de inclusión del estudiante sordo en la educación superior, basado en una serie de experiencias desde la Ibero y desde la Universidad del Valle que nos permite analizar aquellos desafíos a los cuales se enfrenta el estudiante sordo dentro de la universidad. Como bien mencionaba, entonces en este caso, dicho proyecto se desarrolló en la Universidad de la Ibero y en la Universidad del Valle. En este caso, la Corporación Universitaria Iberoamericana, desde su visión institucional, busca formar a los estudiantes desde dos ejes principales, desde la inclusión y desde la diversidad. Por otro lado, la Universidad del Valle busca ser reconocida como una universidad incluyente, en la cual no solamente sea reconocida por su inclusión en grupos minoritarios étnicos y en la comunidad LGBTIQ+, sino más allá en cuanto a la diversidad comunicativa y lingüística. Es por eso que nuestro proyecto toma en este caso ubicación en estos dos contextos. Bueno, hablando un poco más del contexto de Sileo, Sileo es un programa que busca fortalecer la lectura, la escritura y la oralidad. Sileo cuenta con 3 rutas. La primera ruta está orientada a los estudiantes del primer semestre. Allí se revisan esas habilidades que ellos tienen en cuanto a lectura, escritura y oralidad. Ellos buscan un apoyo en Sileo y se hace como esos talleres, esas actividades que fortalezcan estas habilidades. La segunda ruta está orientada a estudiantes de segundo semestre hasta 10º semestre. Allí también se hacen talleres individuales y grupales enfocados a orientar esa lectura, escritura y oralidad. Adicional a eso también se hacen actividades de sensibilización y promoción de la lectura, la escritura y la oralidad. Y la ruta 3, como mencionaba Natalia, está estipulada allí en Sileo, pero era poco explorada. Entonces, esta fue la ruta que nosotros vinimos a enfocarnos. Es una ruta que está orientada a personas de inclusión y también busca como brindarles esas estrategias
Ahí se realizaron diferentes actividades, no voy a entrar en detalle aquí porque esto lo vamos a nombrar más adelante en el marco lógico. Se hicieron actividades de promoción, una de ellas fue el Día de la Mujer, también se hicieron actividades de divulgación y sensibilización, se hicieron infografías, se hicieron presentaciones como fue el Cineforo, no sé si lo escucharon, se hicieron entrevistas, que fueron las entrevistas que hicimos tanto en esta Universidad Iberoamericana como en la Universidad del Valle, para recolectar esa información para alimentar la Ronda 3. Y se hicieron diferentes actividades en aula, en fonoaudiología de primer semestre y de la mañana y de la noche. Bueno, como les explicaba, se hicieron talleres en primer semestre de fonoaudiología y también se hicieron talleres individuales, estudiantes que solicitaban apoyo a Sileo para fortalecer estas habilidades de oralidad, lectura y escritura. Y estos fueron de forma individual. Bueno, en este caso, como planteamiento del problema, en la descripción del contexto, podemos observar que en la ruta 3 había muy poca información. En este caso quisimos ampliar esa información para un proceso de inclusión desde la universidad. En este caso, ¿cómo lo realizamos? Generamos un intercambio a la Universidad del Valle con el fin de recolectar esta misma información que ya veníamos trabajando aquí en la universidad para lograr desarrollar todas esas experiencias y perspectivas desde las universidades, desde tanto Bogotá como desde Cali. En este caso, ¿cómo se iba a generar esto directamente? Porque en Sileo ya había una recolección de antecedentes, sin embargo, podemos ver que con antecedentes no es suficiente, hay que entrar muchísimo más a detalle a lograr analizar cuál es ese proceso adecuado. Por eso entramos a hablar con dirección de currículum, con los docentes sordos e intérpretes, personas que están directamente relacionados con estas personas que nos pueden colaborar con toda esta información. En este caso, para el seguimiento o este instrumento de indagación se generaron unas entrevistas semiestructuradas con el fin de recolectar estos mismos datos. Las entrevistas se realizaron tanto acá en la Ibero como en la Universidad del Valle. Esto con el fin de reunir la misma información, o bueno, la misma comparación que se podía generar para reunir esa información y unir la información. En este caso se generó con dirección de currículum, se generó con el coordinador académico del programa de fonoaudiología, con docentes sordos, con oyentes del programa de fonoaudiología y aquí en la universidad con el programa 10, que es el profesor Sergio, quien también está directamente involucrado con el tema de estudiantes sordos. Y generamos lo mismo. En la universidad buscamos como ciertos pares que nos pudieran dar las mismas, o si tuvieran como el mismo puesto, se puede decir, para que nos dieran la información. En este caso lo mismo, realizamos lo mismo con la profesora Mónica, el profesor Alejandro y la profesora Sandra. Bueno, en nuestro proyecto planteamos el principal problema, ¿sí? Que consiste en esos desafíos que presenta el estudiante sordo en los procesos de inclusión en la educación superior. Entonces quisimos identificar esos desafíos tanto en la Iberoamericana como en la Universidad del Valle. Entonces, ¿qué lo puede causar o cuáles fueron esas posibles causas que identificamos? Políticas insuficientes o mal implementadas, recursos limitados, metodologías poco inclusivas para estos estudiantes, falta de material adaptado para ellos, ausencia de estrategias que les permitan a ellos reforzar esa segunda lengua en cuanto a lectura y escritura, y falta de apoyo institucional para nuevas estrategias, también barreras en cuanto a comunicación del estudiante docente y falta de capacitación a los profesionales en cuanto al tema de metodologías de inclusión. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Pues acciones de educación inclusiva inadecuadas, desafíos en lectura y escritura para ellos y falta de estrategias efectivas en cuanto a la inclusión. Lo que nos llevó a plantear el siguiente árbol de objetivos. Entonces buscamos analizar esas prácticas de inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes sordos en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad del Valle. ¿Cómo se hizo esto? Se hicieron una revisión de políticas inclusivas, se realizaron estudios y se recopilaron datos de las dos universidades por medio de las entrevistas, se diseñaron y desarrollaron recursos educativos adaptados para ellos, se desarrollaron estrategias para implementar en las aulas de clase y se buscó involucrar a los estudiantes, a los profesionales y a los docentes en estas actividades.
lo que buscamos es fortalecer las acciones de educación inclusiva en cuanto a políticas, en cuanto a recursos y a metodologías, superar esos desafíos de lectura y escritura y desarrollar e implementar diferentes estrategias en cuanto a lectura y escritura. Y a su vez sensibilizar a toda la población educativa. Cuando nosotros miramos todo este trayecto que ha involucrado la inclusión de la persona sorda dentro de la educación superior y dentro de todo, es un camino muy largo que recorrer. Han sido años de trabajo, que aunque todavía hayan desafíos, todavía hayan barreras, siempre van a haber. Se ha hecho un buen trabajo. Es por eso que en este caso decimos que el pronóstico es favorable, teniendo en cuenta la preparación y la estructura que brinda directamente las instituciones y teniendo en cuenta que estas instituciones a las cuales nosotros tuvimos acceso tienen distintos servicios de apoyo, distintos programas que permiten el fortalecimiento de habilidades y de conocimiento que caminen al estudiante hacia ese éxito académico. Y ahí entonces, como bien mencionaba al principio, la inclusión educativa es un eje el cual tiene que ser ético y social. Sin embargo, pues existen todavía muchas barreras, lo cual para como tal y obstaculiza esa plena participación del estudiante. Cuando nosotros hacemos una revisión de los autores, aquí damos un primer ejemplo, desde el 2005 al 2012, con un lapso de 7 años entre los 2 años, 2 autores, lo que son Pine y Humphrey y Marshall y Hauser, nos dicen las dos mismas cosas, que siguen existiendo barreras comunicativas y educativas que afectan totalmente el rendimiento académico. 2005, 2012, 7 años de diferencia y sigue hablando de lo mismo. Cuando llevamos nuevamente acá otro comparativo entre años 2005 y 2014, en el 2014 Morse nos plantea que existen los materiales, sin embargo no están adaptados a las necesidades que requiere el estudiante. En el 2005 entonces nos dicen que otra cosa muy importante hoy en día, desde el 2005 hasta la actualidad, se sigue hablando de la falta de capacitación por parte de todo el equipo interdisciplinario. Esto no solamente incluye al docente, sino incluye a todo el personal administrativo, desde que el estudiante llega a la universidad y necesita preguntarle al celador dónde está el salón. Ya si nos vamos al 2012 al 2018, 2 autores igual, en un lapso de 6 años nos hablan de lo mismo, que es importante seguir implementando estrategias que encaminen a ese éxito académico. Y al día de hoy, desde el 2005 a la actualidad, de todo esto que hemos rodeado, se sigue hablando de las mismas barreras. Bueno, como mencionaba mi compañera, siempre se habla de que hay mucho intervalo de tiempo frente a una cosa a la otra. Y lo mismo, eso fue algo que nosotros encontramos en todo este tema que hemos abordado este semestre, que se dice algo en un país y de pronto en el otro no lo pone en práctica, sino que se vuelve a descubrir en el otro país. Y así hemos encontrado muchísimas cosas, muchísimas estrategias que se han involucrado en el tema de la inclusión de la persona sorda. Sin embargo, no es claro cuáles son esas estrategias que se deben llevar, porque día a día, y lo vimos aquí en Bogotá, también lo vimos en Cali, se habla de lo mismo, sin embargo, de pronto no se sabe que en cada lugar hay algo diferente. Entonces eso es importante, como dejar en el papel qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer, o qué funciona o qué no. ¿Por qué? Porque tenemos una población que es demasiado individual. Un estudiante, así tenga las mismas condiciones, así tenga la misma pérdida auditiva, es demasiado individual al otro. Entonces por eso quisimos mencionar aquí, no entrando casi en fechas, pero sí hablando un poco de qué es lo que se ha visto a través del tiempo, en este caso de que siempre han puesto por encima el tema de la comunicación oral. Entonces siempre una persona que entraba a la institución tenía que tener un sistema, una oralización adecuada. Sin embargo, la lengua de señas intentaron muchas veces de pronto dejarla a un lado, y siempre ha sido así, la intentan dejar a un lado. Sin embargo, se ha fortalecido, se ha venido fortaleciendo a través del tiempo, más o menos hacia el año 2000, se ha venido involucrando todo este tema de que se tiene que tener un buen adecuado proceso de primera lengua de señas, para llevar un proceso de lectoescritura también adecuado. Y esto, imagínense, en el 2000, que pues no ha pasado mucho tiempo, se empezó a incorporar eso muchísimo más. Encontramos una revista en Arete, encontramos a la autora Valeria Herrera, que establece ese conocimiento, ese léxico adecuado de la lengua de señas para iniciar ese proceso de bilingüismo. Entonces, esas habilidades que se deben tener. También encontramos que se ha generado como tal un proceso de aprendizaje, y que si se tiene adecuado en la institución, también se tiene que tener un proceso de comunicación adecuado en la casa, porque si no se tiene un proceso en la casa, pues realmente
poco funciona lo que se hace también en la institución, porque de pronto no se tiene esos accesos adecuados y eso es lo que empieza a fallar en el proceso de bilingüismo. También hablamos de pues, que todas las personas merecen obviamente tener y deben tener, es un derecho, el tema de la educación superior. Sin embargo, por ellos mismos es que hay tanta deserción escolar, porque no tienen un adecuado conocimiento de su primera lengua. Entonces, si no tienen un adecuado conocimiento de su primera lengua, ¿cómo pretenden que van a entrar a una institución donde también ellos se tienen que adaptar a la institución, no solamente a la institución a ellos? Y ya más adelante podemos encontrar que muchos facilitadores se han encontrado muchas estrategias que han funcionado. Sin embargo, si pueden ver, en lo que mencionaba Natalia, en 2011 hay una relación y un proceso, y hasta el 2015 hay otro, y hasta el 2023 hay otro. Entonces, la idea es reunir todos esos datos y que queden por lo menos escritos en algún lado y que todos tengamos el acceso a esa información y se tenga que aplicar y no se tenga que seguir descubriendo cosas que ya habían pasado hace mucho. Bueno, en nuestro proyecto quisimos incluir estas normas, estas leyes y estas resoluciones pertinentes con todo el tema de inclusión, como es el Plan Nacional Decenal de Educación, que busca garantizar ese acceso universal a la educación, mejorando la calidad y fortaleciendo la educación inclusiva. La Ley 115/1994, que busca regular el servicio público de la educación, basándose en principios y constituciones sobre el derecho a la educación. La Ley 324/1996, que crea normas a favor de la población sorda y define términos como limitado auditivo, como sordo y como hipoacústico. La Ley 376/1997, que reglamenta la profesión fonoaudiológica, definiéndola como una disciplina científica y centrándose en esos procesos comunicativos y de bienestar. La Resolución 2565 del 2003, la cual establece parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo de la población con necesidades educativas especiales. El Decreto 366 del 2009, que reglamenta el servicio de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad en educación inclusiva. Y la Ley Estatutaria 1618, que establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y el Decreto 1421, que reglamenta la atención educativa de la población con discapacidad en el contexto de la educación inclusiva. Son más normas, pero estas son como las más relevantes que quisimos exponer allí. Bueno, en nuestro marco conceptual quisimos incluir los siguientes términos, no voy a entrar en detalle, los voy a nombrar. Entonces, sordo, comunicación sorda, comunicación de sordos, sordo señante, sordo hablante, sordo bilingüe y integración escolar, lengua de señas, educación bilingüe, integración con guía intérprete, integración con ayudas auditivas. En este caso, pues ya vamos a hablar de lo que es el marco lógico. El marco lógico se dividió en tres fases. La primera corresponde a la fase de caracterización, la cual tenemos tres ítems. La primera era identificar las acciones que desarrollaron en la rotación del semestre pasado. Ver qué es lo que hicieron y qué podemos agarrar de ahí que nos sirva para nosotros para nuestro énfasis. Después, como bien hemos mencionado, la ruta 3, la cual era nuestro enfoque, era poder verificar qué estrategias hay ahí, qué se tiene de esa ruta y qué podemos complementar. Cuando se verifica esto, se encuentra que es la menos explorada, por lo tanto, ahí es donde entra nuestro trabajo y se crea el inicio del documento de fundamentación. Ya después, determinar qué estudiantes en ese momento se encontraban en Sileo y requerían el apoyo para el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad. Hablamos directamente con la referente del convenio, en la cual para ese momento habían 3 estudiantes que se acomodaban a nuestro horario de práctica y los cuales se apoyaron desde las sesiones individuales que se mencionaban anteriormente. Después de esto vemos la fase número 2, que es de desarrollo y ejecución, que son las actividades que se mencionaban al inicio de la presentación. Se desarrollaron 3 talleres orientados a cada una de las áreas, a la lectura, a la escritura y a la oralidad, cada taller correspondiente a 5 sesiones. Talleres que estaban fundamentados en lo que son revisiones de literatura, directamente estrategias y recomendaciones dadas por la referente del convenio. De igual manera, como bien mencioné, las estudiantes de la rotación pasada dejaron unas infografías, sin embargo, dichas infografías estaban diseñadas más que nada para tips, pero más tipo escolar de básica primaria.
donde dichas infografías se tuvieron que corregir y adaptar a un contexto universitario. De esta manera se dejan 3 infografías. Después se diseña un video el cual está orientado a promocionar lo que es ILEO y a explicar y a entender qué es la diversidad lingüística. Porque desde el semestre pasado dejaron que la diversidad lingüística se trataba más que nada como de los acentos y no estamos hablando de eso. De esta manera se diseña el video. Después, para el Día de la Mujer, implementamos una actividad la cual estaba basada en una rotación en base a mujeres muy importantes y muy conocidas directamente por el grupo, la cual se realizó en biblioteca en acompañamiento con bienestar universitario, en la cual contamos con una participación activa de alrededor de 100 personas, de 100 estudiantes de diferentes programas y semestres. Después, ya tenemos como tal esas habilidades comunicativas que se requieren de forma oral, que es el trabajo que se hizo con fonoaudiología de primer semestre. Como bien sabemos, el eje del estudio de la fonoaudiología y la comunicación, y ahí quisimos abordar en cuanto a esa comunicación oral de cómo exponer de forma correcta, cómo mejorar el argumento. Para esto, pues, se hizo con jornada diurna y nocturna, con una participación activa de 36 estudiantes y 25 que eran de la jornada diurna y 11 de la jornada nocturna. Aquí podemos ver lo que se hizo, el diseño de los 3 talleres, de 5 sesiones cada uno, el diseño de las infografías enfocada a trabajar las áreas que ya había mencionado. De igual manera, el diseño del video que invitaba a participar directamente con Sileo de la diversidad lingüística. El stand que dejamos para el Día de la Mujer, para ese día también contamos con una serie de premios que incentivaran al estudiante a participar. Y de igual manera, aquí podemos ver las actividades que hicieron con fonoaudiología. La primera imagen corresponde a la jornada diurna y la segunda es un video con la jornada nocturna. Continuamos con la fase de desarrollo y ejecución. Otra de las actividades que se realizó es el tema del cineforo. Para el tema del cineforo no solamente fue el tema de la actividad, sino adicional, nosotros realizamos unos pósters los cuales fueron divulgados para toda la corporación, tanto de la sede principal como de la otra sede de la 75, para que participaran dentro de lo que se estaba programado. Para eso se hicieron pues 2 sesiones y participaron alrededor de 45 personas. Como mencionaba, se hizo la caracterización al principio, donde se identificó que habían 3 estudiantes que requerían el apoyo de Sileo y por lo cual se inició ese abordaje. Entonces se hizo las sesiones con los 3 estudiantes y en total se tuvieron 12 sesiones de forma individual. Ya después de todo esto empezamos con el diseño de las entrevistas enfocadas a recolectar toda esa información de las experiencias de la dirección del currículum, de coordinación, del programa de intérpretes y de los docentes. Se aplican dichas entrevistas y en base a eso se empieza con la elaboración del documento de fundamentación. Aquí vemos nuevamente el tema de la actividad del cineforo. Hicimos una actividad de sensibilización en ambas sedes, donde se le preguntaba a los estudiantes qué entendían por la lectura, por la escritura y por la oralidad, y les invitaba a participar en dicho programa. De igual manera, uno de los pósters y el día de la actividad. Aquí vemos uno de los talleres individuales que se realizaron con los estudiantes y los ejemplos de las entrevistas de cómo se aplicaron. Por ejemplo, aquí tenemos a la directora del programa de inclusión y de igual manera abajo está la directora del programa de inclusión, pero en la Universidad de Patria. Ya por último, en la fase 3 de seguimiento y evaluación, entonces de esas 2 actividades que se hicieron del Día de la Mujer y con fonoaudiología diurno y nocturno, se busca poder evaluar e identificar el impacto que se tuvo en dichas actividades. Por lo tal, esas encuestas se diseñaron y se enviaron de forma aleatoria, donde del Día de la Mujer se obtuvieron 15 respuestas y para fonoaudiología un total de 32 estudiantes respondieron de forma efectiva a la encuesta. Lo último es plasmar todo eso que se realizó en las fases y poder dejarlo constituido en un informe final, que sería el documento. Aquí podemos ver, esto es en tema a las actividades que se realizaron del Día de la Mujer. No levantes la voz, mejora tu argumento, corresponde a la actividad con fonoaudiología de primer semestre, leer el libro o ver la película, el tema del cineforo. El número de participantes que estuvieron activamente en las actividades. Aquí ya lo que podemos ver es la encuesta en cuanto a la medición del impacto de la satisfacción que sintieron en relación a las actividades, donde podemos ver que la mayoría, de una escala del 1 al 5, se encontraron satisfechos con las actividades realizadas. Bueno, este es nuestro cronograma. No voy a entrar en detalle en las actividades porque fueron las que acabo de nombrar la compañera. Entonces,
igual el cronograma se dividió en fases. La primera fase se ejecutó entre el mes de febrero y 19 de mayo. La segunda fase inició entre el 20 de mayo y parte de mayo. Cabe resaltar que nosotros hicimos la movilidad a Cali el 18 de mayo. Estuvimos allí hasta el 31 de mayo y pues en junio, la primera semana, hicimos todo lo que es los informes y demás documentos solicitados. Bueno, en el informe financiero nos solicitan un presupuesto. En este caso, esto es un presupuesto del cual generamos. En temas de descripción de personal, es el valor diario de las asesorías que generamos desde PIP de fonoaudiología. Fueron 2 en total, cada una estaba aproximadamente en 33.400, para un total de 400.800 pesos. Los materiales que usamos, esto es de manera individual, es algo genérico, es lo que usa cada estudiante para desarrollar su práctica. Fueron 3 estudiantes, 3 millones por persona, 9 millones en total. Recursos didácticos, en este caso fueron todas las actividades que mencionamos anteriormente. En estas 3 actividades que se realizaron es un aproximado de 79.300, un total de 237.900 pesos. El viaje intercambio es lo que cada una más o menos gastó en el intercambio. Fueron 3 personas, 1 millón aproximado por persona, 3 millones en total, y en contingencia se deja un 10%, que son una cantidad por todas, y es de 1.263.870, para un total de 13.902.570 pesos. Para hacer todo este tema del documento de fundamentación, fue necesario realizar una revisión documental, una revisión que se hizo de los últimos 5 años, la cual fue alrededor de 20 artículos. No voy a ahondar mucho en lo que se encontró, sin embargo, pues era lo que mencionaba en el tema de la justificación, y todavía existen demasiadas barreras, y es lo que dicen en cada uno de los artículos. Aquí encontramos 4 principales que están más o menos relacionados en cuanto a mejorar esa comunicación entre el estudiante y el docente, en cuanto a esas actitudes del estudiante en relación a la inclusión, el tema de esas estrategias de enseñanza en cuanto a la expresión escrita, y lo que es los procesos inclusivos entre Chile y Colombia. Entonces son más que nada como 4 artículos que quisimos rescatar aquí. Sin embargo, todos los artículos reúnen la misma información en que se necesita investigar y abordar más. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos en esa investigación o en ese análisis que se hizo de las entrevistas que encontramos aquí en el Ibero? En las cosas de inclusión de la persona sorda en el Ibero encontramos un punto importante, es la visión y proceso de inclusión. Desde el Ibero sí se ha avanzado harto en el tema del proceso de la inclusión del estudiante sordo, y las entrevistas con el personal nos permiten identificar que sí hay un reconocimiento acerca del proceso de esta importancia. Sin embargo, pues existe la necesidad todavía de servicios específicos. Otro ítem acá son los desafíos en la comunicación y en la capacitación docente. Algo que hemos venido mencionando y que acá mismo menciona todo el tema del currículum y de la dirección, es que no se brinda una capacitación al docente. Ya lo que se menciona es si el docente desea tomarla de forma particular, sin embargo desde la institución no se le dice nada al docente. Por otra parte, muchos de los docentes lo que indican es que no se les notifica que hay un estudiante sordo en la clase. Se dan cuenta por las calificaciones, o ya que el estudiante toma la decisión de alzar la mano y decir no entiendo lo que está diciendo en su clase. Entonces es una dificultad, y lo que significa entonces la variabilidad de los resultados del estudiante durante todo este proceso académico. De igual manera, hace falta materiales y todo este tema acerca de comprender las diferencias de este proceso lectoescrito del estudiante, el cual no es igual al de una persona oyente. Entonces, en este caso, la visión del proceso de inclusión y los desafíos en la capacitación y la comunicación del docente junto con el estudiante. Otro resultado acá directamente desde el Ibero, tuvimos una entrevista con un docente sordo, el cual nos indica que para la persona sorda es necesario trabajar la lengua de señas. El discurso en lengua de señas debe estar correctamente estructurado para dar paso a ese lenguaje lectoescrito. Por lo tanto, nos indica que también es muy importante el uso de materiales que permitan al estudiante conocer de forma visual y hacer más ameno ese aprendizaje. De igual manera, implica la necesidad de seguir generando apoyos y muchas más, que todos los recursos que hay en la universidad estén, pero que estén disponibles para utilizarlos.
Por otro lado, las recomendaciones a futuro era el tema de mejorar los procesos, mejorar la notificación, de pronto implementar algún tipo de capacitación directamente al docente y el tema de reconocer esas diferencias y cómo es el proceso de la persona sorda dentro de este paso de la lectoescritura y de la lengua de señas. Bueno, en cuanto a las voces de inclusión de la persona sorda en la Universidad del Valle, cabe resaltar que no estamos haciendo un comparativo. Estamos tomando lo que ellos hacen allá para poderlo implementar acá. Lo que nosotros hacemos acá, ellos lo dimos a conocer allá para que ellos también lo puedan implementar. ¿Qué nos decían alguna vez? Que las condiciones en las que está el estudiante sordo en Cali no son las mismas de acá. Aquí puede que tengamos más accesos, más cosas, allá no tanto, ¿sí? Entonces, bueno, estos resultados también se dividieron en varios aspectos. El primero de ellos es el compromiso y el proceso de admisión. La Universidad del Valle muestra que hay un compromiso y la inclusión, ¿sí? Ellos tienen diferentes programas académicos, uno de ellos es el programa de interpretación de sordos y ciegos. Y también como es el proceso de admisión para estos estudiantes, allí adaptan sus necesidades, ¿sí? Utilizando pruebas de competencia en español y también hacen una revisión del historial educativo para identificar como esas necesidades y derivar como esas estrategias y ese apoyo para el estudiante. Otro aspecto es la capacitación y apoyo a los docentes. Allí se notifica, o sea, sí se tiene establecido que se debe notificar al docente, lo que pasa es que no llega a tiempo la notificación, entonces, pero sí se tiene establecido. Sin embargo, aquí también si tienen talleres, si tienen cursos, si tienen diferentes como oportunidades para que el docente vaya y se capacite. ¿Qué pasa? Que es del tiempo de él. Entonces, como es de mi tiempo, no va. ¿Sí? Bueno, flexibilidad en la enseñanza y recursos disponibles. Entonces, en cuanto a la lectoescritura, les dan como esa flexibilidad, les permiten presentar sus trabajos en lengua de señas o de forma escrita. Casi siempre ellos escogen pues en lengua de señas. ¿Qué pasa? Que no siempre está disponible el intérprete. Pero pues sí tienen intérprete todo el tiempo, pero no siempre como que está a tiempo para que ellos puedan presentar sus trabajos. ¿Qué nos decían allí? Que a pesar de los esfuerzos por brindarles como el servicio de interpretación, no es suficiente. Nunca serán suficientes los recursos, nos decían. Y sí, aquí mismo, eso encontramos en similitudes, nunca serán suficientes. ¿Qué desafíos presentan los estudiantes? ¿Cuáles son los principales desafíos? Esa construcción del discurso académico en lengua de señas. Ese nivel de español que es eficiente. Esa baja participación en cuanto a los procesos de mejora. Allá nos decían que no siempre los estudiantes aceptaban que los apoyaran, porque a veces se sentían muy atrofiados, o sea, tienen que hacer la mañana, tienen que trabajar y en la noche tienen que estar con su apoyo y entonces ya es mucha saturación. Entonces ahí había estudiantes que decían, no, yo no quiero, yo me defiendo, ¿sí? Y esa accesibilidad a la información auditiva, pues que el sistema educativo aún no está adaptado para la población sorda. Bueno, en este caso, como ya hemos venido mencionando, en el análisis y resultados se puede ver cuáles eran esas revisiones que se generaron, desde el abordaje, desde la comunicación, diversidad, esas barreras que podíamos observar. Se logró identificar muchas cosas positivas, sin embargo, como hemos venido mencionando, aún falta muchísimo por recorrer, hay muchas barreras que aún se toman, como mencionaba mi compañera. También el tema de que la persona tiene sus características individuales, pero la universidad tampoco puede pretender que esté todo el día en la universidad tomando clases con el intérprete, con el modelo, tampoco se puede porque ellos también tienen una vida aparte. Entonces era algo que veíamos y que es también lograr ajustar eso en el momento de la clase para que la comunicación sea efectiva, ¿sí? De que sea adecuada y que ellos puedan desarrollarse adecuadamente en sus horas de clase, que tengan reuniones externas y eso, pero que no afecte tampoco su vida social. Bueno, en este caso, ya para mencionar, ¿cuál fue el producto que dejamos en el énfasis? Nosotros generamos esa elaboración de estrategias con todo lo que reunimos en la Universidad Ibero y en la Universidad del Valle. ¿Por qué generamos una cartilla informativa?
porque toca plasmar en algún lado todo lo que hemos reunido. De pronto muchas veces tienen capacitaciones, los docentes tienen charlas, tienen invitados, pero eso se queda ahí. Entonces tenemos que encontrar un lugar donde plasmarlo y también desde la Universidad Iberoamericana lograr que Sileo tenga en esa ruta 3 una base donde pueda también apoyar no solamente a docentes, sino también en la parte administrativa, también a los mismos estudiantes que quieren buscar esa ayuda, pero tampoco saturándolos de mil cosas, que tengan esta opción de ir a buscar cuáles son las estrategias que me sirven y cuáles no, qué es lo que tengo que implementar y qué es lo otro que tengo que implementar. También recordemos que en la educación superior, más que nada, hay muy poca información. Entonces, esta cartilla es enfocada a la educación superior. Es una guía también de trabajo adecuado con el estudiante sordo. Esta guía tiene como nombre Estrategias para la Inclusión Educativa del Estudiante Sordo. Entonces, esta guía permite identificar y analizar cuáles son esas necesidades y cuál es ese abordaje adecuado que se debe tener. Claro, esto es básicamente lo que nosotras vimos este semestre, sin embargo, aún queremos que sigan aplicándolo en los otros semestres, que sigan llenando esta cartilla de información, porque es muy importante. No solamente es didáctica, es bonita, no, también es importante para que todos lo leamos y sepamos cómo es ese proceso adecuado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esas estrategias que faciliten la inclusión, no solamente como mencionábamos con docentes, sino también con la parte administrativa, con los mismos pares de los estudiantes, que sea de manera accesible y de calidad para la población. En este caso, la cartilla tiene pues muchos ítems, entre ellos quisimos enfocarlo principalmente al docente. Como mencionábamos, es el contacto directo con el estudiante, entonces que logre reconocer al estudiante. Hay estrategias que sirven para eso, porque como mencionábamos, no todos los estudiantes quieren ser reconocidos o como persona sorda o quieren recibir ayudas, entonces lograr reconocerlo, como es la manera adecuada de reconocer a un estudiante. ¿Cómo es ese proceso para solicitar ayuda? Muchos docentes de pronto no trabajan directamente en digamos, veíamos allá en la Universidad del Valle, no trabajan directamente ahí, sino van por horas. Entonces, ¿cómo es? Ellos no saben cómo es el proceso de solicitar ayuda. Entonces, o sea, tenemos grupo de intérpretes, tenemos docentes que son expertos en todo el tema de bilingüismo, de población sorda. Entonces, buscar ayudas y ahí están a quienes podemos acudir. Y también el tema de adaptar la clase. No solamente es pasar material didáctico, hay mil maneras de adaptar la clase que implica más allá de tecnologías, más allá de interacción. También el hecho de que yo me pueda comunicar con mi estudiante es muy importante porque estoy transmitiendo la información adecuadamente, ¿sí? De alguna manera hay que buscar recursos y ahí también lo mencionamos, cuáles son esos recursos que realmente nos van a aportar, cuál es esa organización de clase, cuáles son las acciones que se deben tomar. Entonces por eso quisimos plasmar esto. Ya como conclusión, igual aquí dejamos 3 ítems importantes que queremos resaltar. Sin embargo, más a reflexión de nosotras, este proceso fue enriquecedor para nuestra experiencia y conocimiento, desde el solo hecho de que la lengua de señas colombiana, siendo colombiana, en Bogotá y en Cali son distintas, empezando por esa parte. Entonces fue muy interesante para nosotras poder reconocer cómo se hace el proceso y cómo cambia el solo hecho de una ciudad a otra en un mismo país. De esta manera, primero, los esfuerzos y los desafíos en la inclusión de estudiantes sordos, como ya hemos mencionado en el transcurso de toda esta presentación, hay muchos aspectos tanto positivos como negativos. Están las herramientas, existen las herramientas que hoy en día se han dado más a conocer en cuanto a la comunidad sorda. Sin embargo, yo tengo todo ese material y se lo voy a dar al estudiante y el estudiante me dice, no, porque yo no necesito ninguna ayuda. Son muchas las cosas que se necesitan y todavía se requieren abordar hoy en día. Por otra parte, la importancia del reconocimiento de la lengua de señas. Desde Cali nos dimos cuenta que hay una visión más médico-clínica, donde el estudiante se refiere más hacia la rehabilitación oral. Es por eso que es importante reconocer la lengua de señas como la primer lengua de los estudiantes sordos y el español escrito como la segunda lengua. De esta manera, es esencial reconocer esto para poder comprender y abordar las dificultades y las necesidades que requiere cada uno de los estudiantes. Por último, como bien se mencionaba, las iniciativas son prometedoras y hay necesidad de un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque si está la capacitación al docente, yo le digo al docente, tienes que aprender lengua de señas, pero él no quiere. Entonces, ¿ahí yo qué hago si el docente es el que le va a clase al estudiante? Entonces, es importante poder comenzar con este tema de la flexibilidad de la presentación de los trabajos. Es algo importante que se rescata en Cali, que si el estudiante quería hacerlo en señas, podía hacerlo en señas. Si lo quería hacer escrito, lo quería hacer escrito. Si lo quería hacer de las dos maneras, está bien, porque es el aprendizaje y la manera en la que se adapta al estudiante. Entonces, en este caso, se vienen los 3 ítems que rescatamos
compromiso directamente del proyecto. Bueno, ¿qué recomendamos nosotros? Tener claridad en esos protocolos de notificación y ofrecerle, pues es necesario notificarle al docente para tener un estudiante sordo y ofrecerle a ese docente y a ese estudiante diferentes estrategias que le permitan que esa enseñanza sea efectiva. Establecer alianzas, yo creo que eso es importante, no quedarse solo en Cali, sino ir más allá, ir más a Chile, ir más a otros lugares. Entonces, y digamos para la Chile, pero nos lleva la ilusión. Pero eso nos dábamos cuenta, de eso hablábamos nosotras, de que el hecho de ir a Cali nos abrió la mente así, o sea, nos cambia el paradigma. Aquí nos quedamos cortos con lo que recibimos, yo creo que sí es necesario ir más allá, ir a buscar más cosas. Y fomentar el trabajo, es importante seguir con esa sensibilización. Eso es fundamental, seguir sensibilizando todo el tema de inclusión, porque aún nos quedamos cortos. Básicamente es eso. Y muchas gracias. Bueno, la primera es que en las conclusiones dicen, es importante visibilizar la primera lengua de la persona sorda como. Entonces, bueno, les invito a que también lo hagan desde sus presentaciones, que me mostraron las leyes importantes de la comunidad sorda y de la no solo la de discapacidad. Entonces, la 985 la metieron, pero el marco conceptual y no el marco político. Y hablaban de que todo el tema de la variación y diversidad lingüística, y eso no hay nada, pero sí existe, porque ahorita actualmente existe la 2049, que es la que es de planeación lingüística, y hay muchas acciones que se han realizado aparte desde el INSOR y desde las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no mochen las leyes importantes. O sea, si ven que es importante visibilizar la lengua de señas y la comunidad sorda, pues no mochen las leyes importantes que hablan sobre la que reconoce y todo eso. Tengo preguntas sobre el consentimiento informado para las entrevistas que hicieron. Sí, Todas las tenemos archivadas en nuestra carpeta, ¿no? Bueno, sí se hizo Sí, con todas, las imágenes y todo todas. eso, porque se salieron nombres y tenían Sí, todos. la Y idea todos que se firmaron publicaba. consentimiento. Sí. Y no lo logramos. Sí, perdón, no, sí están. Sí, claro. Pues lo primero, de hecho, discúlpame, para ir a Cali nos tocó presentar una carta de qué íbamos a hacer para tomar ese permiso de que íbamos a nombrar a la Universidad del Valle. Entonces nos tocó incluir el formato de consentimiento y Claro, todo. para poder usar el nombre de la universidad tuvimos que Creo que tener en un el consentimiento. documento, en el artículo no está eso, entonces pongan, porque eso es importante. Ah, listo. Pero perfecto. no está. Ah, listo. Sí, no, Eso tiene que quedar Todo. cuando Que entreguen. ya hicimos, entonces un tema de equipo, no, claro, tienen que Listo, ser sí, clarísimos porque señor. ya salen nombres, publicaciones, etcétera, tiene que ser claro que ustedes ellos tienen. Pues podemos poner en un apartado ético. Sí, en el examen. debe. De hecho, podemos tener. Debe colocarlo Listo. por el trabajo con la universidad acá. Listo, sí, señor. Frente al producto, la cartilla tiene adaptación de años. Señor, ¿Qué? ¿Adaptaciones ellas? Aún no. Esa es una es una proyección. Lo que decía Ana. Es que aún Bueno, No es dejarlo acá, Claro, claro. sino que hay Ah, que sí, continuar. falta Sí. todavía. Es creado por ustedes, ¿sí? Sí, 100% claro. Nosotros iniciamos pero dejamos un legado para que continúe. Esa cartilla queda en En físico. Queda de En los físico y de manera virtual. Y en físico, donde uno puede acceder a la cartilla. Profesor, ya no nos cuadrado todavía. Sí, Leo. Es muy importante porque creo que hay un grupo que continúa. Sí, tres profe, compañeras sí, que están sí. muy inquietas. Y sería muy chévere que no se perdiera el horizonte. Sí. Sí. Pregunta, ¿esa cartilla está enfocada para docentes oyentes? Ahorita digamos que está con muchas estrategias, específicamente hay un ítem, como mencionábamos, era docentes. Otros que es currículum, docente sordo, hasta los mismos estudiantes, digamos que son estrategias muy genéricas, ¿sí? Sin embargo, hay enfoques diferentes que ahí lo puedes ver, no sé, la mandamos a ver. Sí, es que dentro del discurso yo les vi que la inclusión del estudiante, que es el que mueve al final a las universidades, era la primordial, pero pues en ambas universidades hay docentes sordos. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se hace el proceso de inclusión de los docentes sordos hacia ellos? Ellos obviamente tienen estrategias, porque pues, contra el contexto minoritario ellos tienen estrategias ya Sí. no profesionales, sino ya personales, que desarrollan porque les toca, mejor dicho. Pero igual forma, hay formas de potenciar, entonces, y esos son también procesos bilingües
dentro de las dinámicas que tienen que tenerse en cuenta. Y de pronto tener en cuenta en el informe. Porque una cosa es la inclusión del estudiante sordo y otra es cómo llega un docente tipo de profe. ¿Cómo hacer parte? Y el panorama del profe es homogéneo, es decir, él debe responder, o sea, nosotros no nos hemos ajustado a él, sino él debe responder a las necesidades del programa. Sí. Y eso será un puntito también fácil. Sigue siendo minoritario, ¿no? En todo lado, todo lado tiene que ser minoritario. Entonces, ¿cómo se hace para reconocerle no solamente Que nos hace desde tiempo. Es el último punto que creo que da para más toda la información que tiene. Mucho. Entonces, tomen esos tiempitos y empiecen a escribir eso muy bonito. Reflexiones. Un apartado de discusión bien pero lo dicho profundo con todo lo de la investigación, la revisión teórica que hicimos está bastante bien. Entonces, profundizan eso y hablan bien centrado. Y para que puedan analizar bien el tema de las variaciones lingüísticas, leemos a 2040, ahí todo lo derivado de ahí, el octavo congreso, el de 2022, de personas sordas, donde hablan sobre todos los procesos. No, yo quiero felicitarlas porque fue un trabajo de la práctica, una inquietud que surgió, creo que desde ahí. No tengo preguntas. Creo que estuve ahí en algún momentico colaborándoles. Básicamente la estructura es que no la pierdan, ¿sí? Es un campo árido. Hay investigación, sí, como dice el profe, que existe. Pero hay un factor importante que de pronto también nos discutíamos, que era la participación de la persona sola. ¿Sí? Yo siento que Sileo necesita eso, ¿sí? Porque se están generando estrategias del oyente hacia el sordo. Sí. Pero el sordo, ¿cómo piensa el sordo? ¿Qué medita el sordo? Si está de acuerdo con Sileo o no está de acuerdo con Sileo. Piensan que hay un impacto en esas habilidades lectoras y escritoras. ¿Será que sí les sirve o no les sirve? Sí. Es muy importante motivar a los chicos sordos. ¿Sí? Porque sí, están excluidos. Tenemos muchas herramientas, lo que tú decías, Natalia, muchas. Ahora, ¿ellos qué piensan? Es que eso fue muy limitante, porque no logramos una entrevista con un estudiante sordo ni en el Valle ni acá. Fue un limitante grande porque esa es la principal opinión que necesitamos para hacer todas. Claro. Además, porque, y lo voy a decir así, me perdonarán todos los que hablan de eso, pero cuando una universidad o un sitio acoge a la persona sorda, se les vuelve como si estuvieran en una cajita de cristal. Nadie los toca, nadie los mira, solamente aquí en el ibero, ¿sí? Los del ibero son del ibero, pero nadie más los puede tocar, nadie más les puede preguntar, y resulta que ellos necesitan esa participación. Y ellos no generan esa cajita de cristal, ¿sí? Se generan las otras, digamos, roles o los otros actores de ese entorno. Entonces, quiero, chicas, que yo creo que ya cumplen con un proceso que no se quede ahí, ¿sí? Que logren investigar. Exacto. Aquí hay una parte de jóvenes investigadores, hay una convocatoria que pueden generar un proceso de investigación. Ustedes lo han vivido. Sí. La práctica es ausencia de investigación, entre comillas, de la población sorda y más de la participación del sordo en los entornos. ¿Listo? Entonces, pues invitarlas. De pronto, si hablan con las compañeras, orientarlas. Siento que ellas han tenido más barreras que facilitadores. Creo que nos van a invitar a un conversatorio con ese grupo, y también Karen nos va a invitar a un conversatorio para mostrar esto también. Ya, al final. Yo les hago una invitación para sus futuros. De pensar en la educación diferente. Ya están acercando, pero darle un pasito más allá. Y es que pues, la educación no solamente, ya se dieron cuenta con las variaciones lingüísticas, pero las variaciones lingüísticas no solamente son variaciones lingüísticas, sino que son cambios sociodemográficos fuertes que influyen directamente. Entonces uno no puede decir, esta es la educación y estas son las estrategias y no las puedo adaptar ni a la comunidad, ni a los territorios, ni a las poblaciones. Pues existen, sí, pero no están adaptadas y no están construidas desde allá, ni con ellos, ni nada con eso. Entonces una perspectiva más enfocada, pensar esos procesos educativos que ya no tienen bien claro, pero de la mano más hacia de lo social, ¿no?
O sea, hacer tejidos social, eso no son los excluyentes, sino que son complementarios, se complementan entre ellos. Y hacer una vista multidimensional de todos esos aspectos en la educación muy fructífero. Bueno, es un paso, seguramente más adelante ya se queda corto, pero pues así funciona el avance de la educación. Así se avanza. Poco a poco. Listo, chicas, muy bien. Regálenos 5.